mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, mi corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Esto es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Malabai, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, amor, y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, amor, y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.
Buenas tardes, vamos a dar inicio en este momento con nuestro Ángelus para este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestro momento de oración, reconociendo que somos pecadores, pidiendo perdón a nuestro Padre por nuestras fallas, nuestras omisiones, por todas aquellas veces en las que hemos querido hacer nuestra voluntad y nos hemos equivocado. Pidámosle al Padre que tenga misericordia por nosotros y que nos perdone nuestras ofensas. Perdón. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado contra ti. Dios mío, en tus manos pongo mi espíritu. Dios mío, en tus manos pongo mi corazón. Dios mío, en tus manos pongo mis pensamientos. Dios mío, en tus manos coloco mis pecados, mi falta de amor, de humildad, de paciencia, de tolerancia. Dios mío, en tus manos coloco mi orgullo propio. Dios mío, en tus manos pongo mi falta de amor y compromiso hacia ti, Dios Padre Celestial. Yo te amo y te entrego todas mis enfermedades espirituales y físicas y te digo, yo te amo y te entrego todo lo que fui, todo lo que soy y todas mis intenciones. Dios, Espíritu Santo, yo te amo y me abandono y le entrego mi cuerpo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que nos lave de nuestras culpas, de nuestras injurias, de nuestra soberbia, de nuestras malezas y de todos nuestros pecados, para que nos libere de toda atadura y maldición que ha podido recaer sobre mí, sobre mi familia y sobre mi generación, por los pecados de nuestros antepasados, para que en el corazón sacratísimo de Jesús y en el corazón inmaculado de María tengan su sanación y rompimiento. Amén. Sangre y espíritu del uno y trino, sánanos, lávanos, libéranos y confórtanos. Sangre y espíritu del uno y trino, sánanos, lávanos, libéranos y confórtanos. Sangre y espíritu del uno y trino, sánanos, lávanos, libéranos y confórtanos. Amén, amén, amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, de todos ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él siempre acude a nosotros cuando lo llamamos de corazón, cuando abrimos las puertas de nuestra alma, de nuestra mente, para que Él se posesione de todo aquello que hace parte de nuestra vida. Invoquémoslo en este momento para que guíe nuestros pasos, para que guíe nuestros actos, para que nos enseñe la luz en medio de la oscuridad. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime qué debo hacer. Dame tus órdenes. Te prometo someterme a todo lo que desees y a aceptar todo lo que permites que me suceda. Hazme tan solo conocer tu divina voluntad. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, séllame. Espíritu de Cristo, lléname. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Nos consagramos ahora a la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, a Nuestra Señora y Madre, María. Señora y Madre mía, a ti te entrego como esclava tuya mi voluntad, mi libertad,
mi alma, mi cuerpo, mi memoria, mi imaginación, mi inteligencia, mis sentidos, mis instintos, todo lo que tengo y todo lo que soy, para que tú, según tu beneplácito, dispongas de ellos, entregándolos al Santo de los Santos, al Altísimo, el uno y trino, el que con el Padre y con el Espíritu Santo es Dios, el único, la Trinidad Santísima de quien tú, Señora, eres la esclava por amor. Aséame como cosa y posesión tuya, vísteme de gracia y entrégame a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, rogándoles que haga de mí una criatura nueva. Señora y Madre mía, a ti me consagro como esclava tuya y en mí te consagro a mi familia, mis actividades y mi ambiente, porque tú eres la esclava del Señor. Posesiónate de mí, Señora y Madre mía, hoy y siempre. Séllame por tu ruego con el sello del Espíritu Santo. Sígname con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados, su origen, sus huellas y sus consecuencias. Conságrame como donación tuya al Padre Todopoderoso. Para eso, lávame y vísteme con los ropajes de la gracia que tú tienes por obra y misericordia de Dios. Amén. 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 Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Nos acogemos ahora a nuestro momento de sanación, momento en el que le pedimos al Padre por todos aquellos que están padeciendo enfermedades físicas, todos aquellos que sufren en un hospital, por todos aquellos que se han entregado a nuestras oraciones en busca de la sanación tan preciada que necesitan. Oremos también por los que están en los hospitales, por los que buscan los recursos para costear sus tratamientos, por aquellos que han perdido la esperanza, o por aquellos que ven cómo cada día sus cuerpos se van debilitando más y más. Oremos por ellos para que el Señor les dé la fortaleza y por sus familias para que nunca pierdan la esperanza, para que encuentren a través de la oración la sanación del alma y la fortaleza para continuar. Oremos también por aquellos que sufren en la soledad, por aquellos a quienes no tienen una palabra de aliento o alguien a quien recurrir, por aquellos que sufren depresiones, por aquellos que llevan heridas traumáticas en su vida que les han quitado la esperanza y poco a poco ven como sus días se forman en tormentas y en oscuridad. Pidamos al Padre por todos ellos y también por nosotros, para que nos conceda la esperanza, la claridad de pensamiento y sobre todo la fortaleza de espíritu para continuar a pesar de todas nuestras dolencias. Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrena mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante nuestro Padre misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo, sostiene a quienes han perdido toda esperanza de curación, consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores, protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o simplemente por ignorancia. Alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar, vigila a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa, acompaña a quienes ven que la enfermedad frustra sus proyectos, alumbra a quienes pasan una noche oscura y desesperan, toca los miembros y músculos que han perdido movilidad, ilumina a quienes ven tambalear su fe y se sienten atacados por las dudas que los atormentan, apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran, calma a quienes se estremecen por dolores y calambres, concede paciencia, humildad y constancia a quienes se rehabiliten, devuelve la paz y la alegría a quienes se han llenado de angustia, disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos, vela junto al lecho de los que han perdido el conocimiento, guía a los moribundos al gozo eterno, conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios, bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amén. Oremos con Santa Teresita, a la Virgen de la Sonrisa.
Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que con una clara sonrisa te dignaste consolar y curar a tu hija Santa Teresita de la depresión, devolviéndole la alegría de vivir y el sentido de su existencia en Cristo resucitado. Mira con maternal afecto a tantos hijos e hijas que sufren con la depresión, trastornos y síndromes psiquiátricos y males psicosomáticos. Que Jesucristo cuide y dé sentido a la vida de tantas personas cuya existencia a veces está deteriorada. María, que tu hermosa sonrisa no deje que las dificultades de la vida oscurezcan nuestra alma. Sabemos que solo tu Hijo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. María, mediante la luz que brota de tu rostro, transparenta las misericordias de Dios, que tu vida nos acaricia y nos convenza de que Dios nos ama y de que nunca nos abandona. Y tu ternura renueva en nosotros la autoestima, la confianza en las propias capacidades, el interés por el futuro y el deseo de vivir feliz. Que los familiares de los que sufren con la depresión ayuden con el proceso de curación, nunca considerando los farsantes que usan la enfermedad con intereses de comodidad, sino que los demás los valoren, los escuchen, los comprendan y los animen. Virgen de la sonrisa, alcánzanos de Jesús la verdadera curación y líbranos de alivios temporales e ilusorios. Curados, nos comprometemos a servir con alegría, disposición y entusiasmo como discípulos misioneros con nuestro testimonio de vida renovada. Amén. Culminamos nuestro momento de sanación solicitando la paz interior, pidiéndole al Señor nos libere de cadenas que nos someten al pasado, de heridas y circunstancias que marcaron nuestro existir. Padre de bondad y de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias, porque por amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, por la luz, la verdad y el buen pastor que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu hija. Tú me conoces, pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida. Tú conoces mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he hecho. Conoces los traumas y los complejos de mi vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sáname aquí y ahora de mi alma, de mi mente, de mi memoria y de todo mi ser interior. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste paz a vosotros. Entra en mí y dame paz. Lléname de amor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre que te lo pedimos y te lo estoy pidiendo con María, nuestra Madre, por intercesora. Cambia mi corazón. Dame un corazón generoso, afable, bondadoso. Dame un corazón nuevo. Haz brotar en mí los frutos de tu presencia. Dame el fruto de tu espíritu, que es el amor, la paz y la alegría. Haz que vengan sobre mí el espíritu de las bienaventuranzas, para que pueda saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos, sin traumas, junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón porque me sanas, porque me liberas, porque rompes mis cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, porque soy templo de tu Espíritu y ese templo no se puede destruir porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. Qué grande eres, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido, Carlos. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Nombre santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los pide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había prometido desde el antiguo, por la boca de sus santos profetas. Él es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando su misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, y sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que ven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. Oremos con Santa Teresita por todos nuestros sacerdotes. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes y por los que padecen el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, el sacerdote que me bautizó, el que me absolvió de mis pecados,
los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, los sacerdotes que me enseñaron, que me instruyeron, que me alentaron y me aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, especialmente y entregamos el nombre de estos sacerdotes a los cuales queremos consagrar bajo esta oración. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Oremos por nuestras familias. Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezcan en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente en aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad. Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre mía, auxiliadora de mis hijos. Madre mía, auxiliadora de mis hijos, que esta palabra sea el grito de mi corazón desde la aurora. Oh María, que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga en todas partes y en todas las cosas. Cuando ante la presencia del Señor te ofrezcan sus tributos de alabanza y oración, cuando te presenten sus necesidades o imploren sus divinas misericordias, Madre mía, auxilia a mis hijos. Cuando se dirijan al trabajo porque el deber los llama, cuando pasen de una ocupación a otra, a cada movimiento que ejecuten, a cada paso que den y a cada acción, Madre mía, auxilia a mis hijos. Cuando la prueba venga a ejercitar su divinísima virtud y el sufrimiento se muestre ante tus ojos, cuando la divina misericordia quiera instruirlos y purificarlos por el sufrimiento, Madre mía, auxilia a mis hijos. Cuando las pruebas y tentaciones están a punto de seducirlos con los atractivos del placer, las violencias de las pasiones y los malos ejemplos, Madre mía, auxilia a mis hijos y presérvalos de todo mal. Cuando se acerquen a la sagrada mesa para alimentarse con el pan de los ángeles, Madre mía, auxilia a mis hijos. Cuando en la noche se dispongan al descanso, a fin de continuar con nuevo fervor, al día siguiente su camino hacia la eterna patria, Madre mía, auxilia a mis hijos. Tu bendición, Madre mía, descienda sobre ellos en el día, en la noche, en el consuelo, en la tristeza, en el trabajo, en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y que ésta no sea repentina. Amén. Oremos con San Agustín por las almas del purgatorio. Dulcísimo Jesús mío, que para redimir al mundo quisiste nacer, ser circuncidado, desechado de los judíos, entregado con el beso de Judas, atado con cordeles, llevado al suplicio como inocente cordero, presentado ante Anás, Caifás, Pilatos y Herodes, escupido y acusado con falsos testigos, abofeteado, cargado de oprobios, desgarrado con azotes, coronado de espinas, golpeado con la caña, cubierto el rostro con una púrpura por burla, desnudado afrentosamente, clavado en la cruz, levantado en ella, puesto entre ladrones, como uno de ellos, daos a beber hiel y vinagres y herido en el costado con la lanza,
Librad, Señor, por tantos, tan acervísimos dolores como habéis padecido por nosotros, a las almas del purgatorio de las penas en las que están. Llevadlas a descansar a vuestra santísima gloria y salvadnos por los méritos de vuestra sagrada pasión y por vuestra muerte de cruz de las penas del infierno, para que seamos dignos de entrar en la posesión de aquel reino donde llevaste al buen ladrón, que fue crucificado contigo, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Cubrámonos bajo la protección de San Miguel Arcángel, con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo Príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndanos en el combate contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra los espíritus de maldad en los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha hecho a su imagen y semejanza, y rescatado a tan alto precio de la tiranía del demonio. Eres tú, a quien venera la Santa Iglesia como a su guardián y su protector. A ti ha confiado el Señor las almas redimidas para introducirlas en la felicidad del cielo. Ruego a Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo tus pies a fin de despojarle de todo poder de retener cautivos a los hombres y de perjudicar a la Iglesia. Dígnate presentar al Altísimo nuestras oraciones para que prontamente desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor y vencer a la antigua serpiente que es el diablo o Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de manera que ya no pueda seducir nunca más a las naciones. Amén. Nos cubrimos ahora con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el precio de nuestra salvación. Necesitamos con fe que cubre nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestras posesiones, para que el enemigo no pueda usarlas en nuestra contra. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa me cubro. Cubrimos y sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia, acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa y a todos los que en ella habiten. Entregamos el nombre de las personas a las cuales queremos consagrar bajo la protección de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos, los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos las personas, animales, objetos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todos tus hijos, los vehículos, las carreteras, los aires,
las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria y de la Iglesia Católica Universal, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo mal. Amén. Preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Señor, aquí estoy delante de ti. Ayúdame a tomar conciencia viva de que tú estás conmigo siempre. Esté donde esté tu presencia amorosa me envuelve. Dame tu gracia para que este rato de oración me sea provechoso. Que vea claro qué quieres de mí. Dame un corazón nuevo que me guíe por tus caminos de amor. Me pongo en tus manos, Señor. Soy toda tuya. Haz de mí lo que quieras. Amén. Lecturas para hoy martes 15 de diciembre, tercera semana de Adviento. Primera lectura. Lectura de la profecía de Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos les traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallarán en su boca una lengua embustera. Bastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salvará de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lecturas del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron todos, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creíste. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les comparto la reflexión a este evangelio. No quiero, pero después se arrepintió y fue. Hoy contemplamos al padre que tiene dos hijos y dice al primero, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y este respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Al segundo le dijo lo mismo y él respondió, voy, Señor, pero nunca fue. Lo importante no es decir sí, sino obrar. Hay un adagio que afirma que obras son amores y no buenas razones. En otro momento Jesús dará la doctrina que enseña esta parábola. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, como escribió San Agustín. Existen dos voluntades. Tu voluntad debe ser corregida para identificarse con la voluntad de Dios y no la de Dios torcida para acomodarse a la tuya. En lengua catalana se dice que un niño cree cuando obedece. Creer, es decir, identificamos la obediencia con la fe, con la confianza en lo que nos dicen. Obediencia viene de audire, escuchar con gran atención. Se manifiesta en la oración, en no hacernos sordos a la voz del amor. Los hombres tendemos a defendernos, a apegarnos a nuestro egoísmo. Dios exige que al obedecer pongamos en ejercicio la fe. A veces el Señor sugiere su creer con voz muy baja, allá en el fondo de la conciencia, y es necesario estar atentos para distinguir esa voz y serles fieles, decía San José María Escrivá. Cumplir la voluntad de Dios es ser santo. Obedecer no es ser siempre una marioneta en manos de otros, sino interiorizar lo que hay que cumplir y así hacerlo, porque me da la gana. Nuestra Madre la Virgen, Maestra de la obediencia de la fe, nos enseñará el modo de aprender a obedecer la voluntad del Padre. Oremos. Jesús, por tu vida entera, enséñanos a creer. Jesús, por tus enseñanzas, ayúdanos a vivir. Jesús, por tu silencio, enséñanos a descubrirte. Jesús, por tus milagros, enséñanos a pedir. Jesús, por tus gestos, enséñanos a ser cercanos y bondadosos con todos. Jesús, por tu oración, enséñanos a orar. Jesús, por tu amor a cada persona, enséñanos a amar. Jesús, por tu predilección por los pequeños y los pobres, enséñanos a vivir la pequeñez y la pobreza. Jesús, por la aceptación total del sacrificio en la cruz, por la salvación del mundo, enséñanos a aceptar el sacrificio. Jesús, por tu resurrección, enséñanos a creer en la vida que nos comunicas. Jesús, por tu bautismo, enséñanos a vivir las exigencias del bautismo. Jesús, siervo, enséñanos la humildad y la entrega gratuita. Jesús, porque nos has comunicado la buena nueva de Dios, enséñanos a proclamar los valores de tu reino. Jesús, que nos haces partícipes de la vida divina, enséñanos a cumplir la voluntad del Padre. Jesús, cabeza de la Iglesia, enséñanos a vivir como cuerpo celestial. Jesús, tu reino pertenece a los pobres y a los pequeños, enséñanos a vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Jesús, que siempre compartes la vida de los pobres, enséñanos a ser solidarios. Amén. Antes de retirarnos, vamos a hacer nuestra oración al Santísimo Sacramento del altar.
Señor Jesús, creo que viniste al mundo para darme vida eterna. Reconozco que entregaste tu vida por mí. Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te alabo, te bendigo y te adoro con todo mi ser. Señor Jesús, yo te necesito. Por eso te abro las puertas de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi voluntad, de mi mente y de mi cuerpo para que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Dame salud permanente y paz contigo y con los demás. Señálame, Señor, el camino que debo seguir. Hazme comprender que solo vivo bien si te conozco y sigo el camino que tú me indicas. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por hacerme libre en el día de hoy. Te pido ahora, Señor Jesús, que tomes el control de todo mi ser y que me inscribas en el libro de la vida. Soy completamente tuya, Señor, y te pido que tú también estés siempre conmigo. Amén. Muchas gracias, Rosita, Beni, Isabel, Zoila, Miriam, que el Señor les conceda una feliz tarde. Nos alegra mucho, Miriam, que ya te sientas mejor. Muchas gracias a todas por el tiempo que han dedicado a este momento de oración. Nos estaremos reuniendo nuevamente en la Divina Misericordia. Hasta pronto.